Está bien, Rodrigo Cabal, sí. Ahí nos ayuda también después entonces de Adonai. Vamos a comenzar a hacer lectura mecánica sobre esta historia titulada La historia del hombre leopardo de Jack London. Bueno, gracias Vanessa, comenzamos. Tenía una mirada soñadora y distante, su voz triste e insistente, con una forma de hablar suave, como la de una criada. Parecía representar plácidamente una arraigada melancolía. Era el hombre leopardo, pero no lo aparentaba. Su ocupación, su medio de vida, consistía en aparecer en una jaula de leopardos amaestrados ante auditorios numerosos y mencionar a sus espectadores con audaces exhibiciones. Sus patrones le recompensaban según la magnitud de las emociones producidas en el público. Como acababa de decir, no lo aparentaba. Era enjuto de cadera y de hombros, y anémico, aunque no parecía tan oprimido por la melancolía como por la dulce y dócil tristeza, cuyo peso soportaba también del mismo modo. Durante una hora estuve tratando de sonsacarle alguna historia, pero parecía carecer de imaginación. Para él no había nada romántico en una magnífica profesión. Ningún hecho audaz, ningún atractivo. Nada más que un aburrimiento infinito y una gris monotonía. Bueno, muy bien. Gracias, Vanessa. A ver, ¿sobre qué está hablando este fragmento, lo que nos acaba de leer Vanessa? Como que de un circo, de un hombre leopardo que hace shows, pero el dueño, por decirlo así, le dice qué hacer, pero en realidad él no está feliz con lo que hace. Muy bien. Se ve su aspecto, ¿verdad? Según lo está describiendo acá, hay una dócil tristeza. Muy bien, y le llaman el hombre leopardo porque dice aquí, ¿verdad? Su medio de vida consistía en aparecer en una jaula de leopardos amaestrados ante auditorios numerosos. Y ahí nosotros estaríamos entendiendo muy bien que podría ser una especie de circo, ¿verdad? Y emocionarles a sus espectadores con audaces exhibiciones. Sus patrones los recompensaban luego según la magnitud de las emociones producidas en el público. Y después nos dice eso, ¿verdad? Como acabo de decir, no lo aparentaba, que era un domador de leones. Va, muy bien. Sigamos entonces a Adonai, por favor. Leones, sí, había luchado con ellos. Nada importante, lo único que tenía que hacer era mantenerse sobrio. Cualquier podía golpear a un león con un palo hasta que se quedara quieto. Una vez había luchado con uno durante media hora hasta que se quedara quieto. Una vez había luchado con uno durante media hora, le pegaba en la nariz cada vez que atacaba. Y si por medio de artimañas lograba embestirlo, él tenía que extender la pierna, esperar que intentara aferrarle y echarse hacia atrás y volver a pegarle en la nariz. Eso era todo. Con la mirada distante y ese tono de voz suave, me mostró sus cicatrices. Tenía muchas y entre ellas una reciente provocada por una tigresa que le había atacado el hombro hasta alcanzarle el hueso. El abrigo que iba puesto tenía prolijios remiendos, su antebrazo derecho parecía haber pasado por una trilladora. Tales eran los estragos provocados por garras y colmillos. Pero no era nada, decía las viejas heridas, solo le mostraba cuando empezaba el tiempo lluvioso. De pronto su rostro se iluminó a recordar algo, pues estaba tan ansioso por contarme una historia como yo de escucharla. Supongo que habrá oído de hablar del domador de leones, que era odiado por todo hombre, comentó. Hizo una pausa y miró pensativo a un león enfermo que estaba enfrente a él, en una jaula. Tiene dolor de muelas, me explicó. Bueno, la actuación más importante del domador consistía en poner la cabeza entre las fauces del león y el hombre que lo odiaba iba siempre al espectáculo con la esperanza de ver al animal cerrar las fauces y triturarle la cabeza.
Lo siguió en su gira por casi todo el país. Pasaron los años y todos envejecieron. El hombre, el domador y el león. Finalmente, un día sentado en el primer asiento, vio lo que tanto había esperado. El león cerró las fauces y no fue necesario llamar a ningún médico. El hombre leopardo se miró las uñas con indiferencia, de un modo que hubiera sido crítico de no haber sido tan triste. Excelente, Adonai, muchas gracias. Vale, muy bien. Otra pregunta. ¿Qué personajes podemos identificar que están interactuando ahorita en estas acciones? ¿Quiénes son los que hablan? En otras palabras. Me voy a regresar aquí a la página anterior. A ver, tenía una mirada soñadora y distante, su voz triste e insistente. Aquí está hablando de este señor, del hombre leopardo. Después dice, durante una hora estuve tratando de sacarle alguna historia, pero parecía carecer de imaginación. Entonces, a ver, el tipo de narrador, ¿lo podríamos identificar en estos momentos? Sí, ¿Qué tipo de narrador tendríamos? creo que puede ser testigo. Podría ser testigo. Bien. ¿Y estaría hablando en este caso? Sí, ¿verdad? Porque exactamente este narrador testigo, ¿sobre quién está hablando? Sobre él, ¿verdad? El hombre leopardo. Dice que él quiere que le cuente una historia y eso es lo que está haciendo ahorita el hombre leopardo. ¿Qué es lo que le está contando? Porque dice acá, de pronto su rostro se iluminó al recordar algo, pues estaba tan ansioso por contarme una historia como yo de escucharla. Entonces, recordemos que estos verbos son bien importantes, ¿verdad? Y el uso de la primera persona o la tercera. Si yo analizo este fragmento, ¿qué narrador está presentando la historia? Solo este párrafo. De pronto su rostro se iluminó al recordar algo, pues estaba tan ansioso por contarme una historia como yo de escucharla. Ahí es donde se corrobora, ¿verdad? Porque quien está contando es él, pero él está contando lo que le contó ¿quién? El hombre leopardo. ¿Y qué le está contando en este momento? De un domador de leones. Pero este domador de leones tenía un admirador, ¿verdad? Que no era muy grato. Había otro hombre y que lo odiaba. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que esperaba este señor referente a este domador de leones? ¿Qué quería ver? Imagínense que dice acá, lo siguió en su gira por casi todo el país. Pasaron los años y todos envejecieron. El hombre, el domador y el león. ¿Y qué sucedió finalmente un día, dice? En lo que tanto había estado anhelando, ¿verdad? El león cerró sus mandíbulas, sus fauces, y se comió al pobre domador. Por eso que dice que no hubo necesidad. Bueno, no sé si se lo comió, pero se lo mató, ¿verdad? Definitivamente. No hubo necesidad de llamar a ningún médico. Vale. Si nos vamos fijando en eso. Estamos haciendo esto siempre por nuestra lectura comprensiva, ¿verdad? Siempre para que no nos estanquemos y no se nos olvide en todo lo que nos debemos de ir fijando en el momento de la lectura. Vamos bien. Continuamos, Zamora. Comenzaríamos desde aquí, ¿verdad? Eso se llama paciencia, por favor.
Eso se llama paciencia, continuó, y es mi estilo, pero no era el estilo de un hombre que yo conocía. Era un francés delgado, pequeño, perdón, más bajo que la estatura promedio, tragasables y malabaristas. Se hacía llamar de Ville y tenía una bella esposa. Ella era trapecista y se sumergía en una red desde abajo del techo y se daba vueltas en el camino de manera encantadora. Seville se encolerizaba rápidamente, tan rápido como su mano, y su mano era tan rápida como la pata de un tigre. Un día, como el maestro de ceremonias lo insultó, lo empujó contra el fondo del piano blando que usaba para lanzar los cuchillos, tan rápido que su compañero no tuvo tiempo de pensar, y allí, delante del público, De Ville mantuvo en vilo a los espectadores con sus cuchillos, hundiéndolos en la madera alrededor de su compañero, tan cerca que le atravesaron la ropa y la mayoría les lastimó la piel. Los payasos tuvieron que quitarle los cuchillos para liberarlos porque estaban inmovilizados. Entonces se corrió el rumor que había que cuidarse de Ville y nadie se animaba a tener con su esposa más que un trato correcto. Ella también era un poco ruda, pero todos temían a Deville. Aunque había un hombre que no tenía miedo de nada, Wallace era el domador de leones y hacía ese mismo truco de poner la cabeza en los fauces del león. Lo había hecho con muchos animales, pero prefería a Augustus, un león grande, amigable, en el que siempre podía confiar. Como le decía Wallace, nosotros lo llamamos el rey Wallace. No le temía a nadie, a ningún ser vivo ni muerto. Era un rey, no había duda. Yo lo he visto ebrio, meterse por una apuesta en la jaula de un león agresivo y, sin palo, golpearlo hasta el final. Lo hizo solamente con el puño de la nariz. Mándame, de Ville. Hubo un alboroto detrás de nosotros y el hombre leopardo miró tranquilo a su alrededor. Había una jaula dividida y un enorme lobo gris que habían capturado la pata del mono, que se asomaba entre los barrotes que los separaban, y estaba tratando de quitársela con todas sus fuerzas. La pata parecía estirarse más y más, como un grueso elástico, y los pobres compañeros del mono estaban armando un terrible alboroto. No había ningún cuidador cerca, así que el hombre leopardo se aproximó, le dio al lobo un golpe fuerte en la nariz, y con un bastón liviano y regresó con una triste sonrisa como pidiendo disculpas para retornar la oración, inconclusa como si no hubiera habido ninguna interrupción. Miró al rey Wallace y él miró a ella, mientras De Ville lo miraba. A ambos de modo amenazante. Le advertimos a Wallace que se cuidara, pero fue en vano. Él se rió de nosotros, como se rió de Deville cuando le introdujo la cabeza en un balde de engrudo porque quería pelear. Deville se hallaba muy sucio. Yo lo ayudé a limpiarse, pero estaba muy tranquilo y no profirió ninguna amenaza. Sin embargo, vi un brillo en sus ojos, que ya había visto a menudo en los ojos de los animales salvajes. Hice un esfuerzo para advertirles a Wallace por última vez que se cuidara. Este se rió, pero desde entonces no miró mucho hacia donde estaba Madame de Ville. Pasaron varios meses, no había sucedido nada, y yo empezaba a pensar que no había por qué temer. En esa época estábamos en el oeste, en San Francisco. Ocurrió durante la actuación vespertina. La carpa grande estaba llena de mujeres y niños. Cuando fui a buscar a Red Denny, el encargado de la carpa, que se había ido con mi cuchillo. Al pasar junto a los vestuarios, miré por un agujero de la carpa para ver si la localizaba. No estaba ahí, pero justo enfrente de mí estaba el rey Wallace, vestido con malla, esperando su turno para salir con la jaula de leones
amaestrados. Observaba muy entretenido una pelea entre una pareja de trapecistas. El resto de la gente en los vestuarios hacía lo mismo, menos Deville, a quien noté mirando fijamente a Wallace sin disimular su odio. Wallace y los demás estaban demasiado ocupados con la pelea como para advertir esta situación o la que siguió. Pero yo vi por el agujero de la carpa. Deville sacó un pañuelo del bolsillo y, como era un día de calor, simuló que se secaba el sudor del rostro y al mismo tiempo pasó junto a la espalda de Wallace. En ese momento su mirada me preocupó, no solamente porque veía odio en ella, sino también triunfo. Habrá que vigilar a Deville, me dije a mí mismo, y realmente respiré aliviado cuando vi que salía por la entrada, hacia los terrenos del circo. Vale, muy bien. Ahí sí vamos a terminar, vale, le voy a ayudar yo. Y tomaba un tranvía para el centro de la ciudad. Unos minutos después, yo estaba en la carpa grande, o sea, estamos hablando del circo, ¿verdad? Donde ya lo había encontrado a Red Denny. El rey Wallace estaba haciendo su espectáculo y mantenía al público hechizado. Se hallaba especialmente violento y los leones siguieron agitados hasta que terminaron gruñendo. Todos excepto el viejo Augustus, que estaba demasiado gordo y perezoso como para agitarse por algo. Finalmente, Wallace le golpeó las rodillas con el látigo para que se colocara en posición. El viejo Augustus, pestañeando afablemente, abrió las fauces y Wallace introdujo la cabeza en ellas. Luego, las mandíbulas se juntaron y crujieron así. El hombre leopardo sonrió con dulzura y nostalgia y volvió a adquirir esa mirada distante. Y ese fue el final del rey Wallace. Prosiguió con su voz grave y triste. Una vez que pasó la excitación, aproveché la oportunidad. Me incliné sobre él, olí la cabeza de Wallace y estornudé. Pregunté titubeando de ansiedad. Rapé que Deville le había arrojado en el cabello dentro del vestuario. El viejo Augusto no tuvo intención de hacerlo, solo estornudó. Esta parte es muy interesante, ¿verdad? O sea, le había colocado algo, por eso es que dice ahí que pasó detrás, más que todo un susto, ¿verdad? Que le estaba dando. A ver, muy bien, muchísimas gracias a los que participamos en esta oportunidad. Vamos a avanzar ahí con un tema bastante bonito. Muy bien. Uy, no. Sí, ajá, cabal, así se entendía, como que lo iba a matar, ¿verdad? Pero eso es lo bonito de estas historias, que se las tienen que terminar de leer para poderlo, poderlo terminar de comprender. Vale, muy bien. Recordemos que estamos manejando lo que es esta semana de cómo vamos a manejar nosotros el estrés. Pero no me deja, ya me va a dar estrés a mí también. No, mentiras. No me deja compartir. Ahí están, pues sí. Ajá. Hola, Kevin. Buenas tardes. A ver, también. Gracias, Kevin. Vale, vamos a ver este pequeño corto. Había una niña que antes se ponía nerviosa y por el estrés que sentía empezaba a gritar. Nadie supo lo que le pasó, pero un día cambió y se veía muy tranquila, además de que ya no gritaba por cualquier cosa. Todos querían saber qué había hecho para controlar el estrés. La niña les contó que antes siempre estaba lista para estallar. Por cualquier cosa gritaba y gritaba. Un día se encontró una perla parlanchina.
La perla hablaba y hablaba y la niña no le entendía nada. Se empezó a estresar y mientras más se estresaba, menos entendía lo que la perla decía. Así que la aventó, rompiéndola en 1000 pedazos. Los pedazos se fueron por un túnel y ella los siguió. Super Pepín tomó la perla que la niña había roto y que milagrosamente estaba completa y se la puso a la niña en la mano. Ella recordó que solo los superhéroes pueden escuchar lo que dicen las perlas. Al acercársela al oído, nadie supo lo que dijo. Sin embargo, a partir de ese momento, cada vez que la niña se estresaba, se tranquilizaba, respirando profundamente 10 veces. Ella respiraba profundamente contando hasta 10. Aspiraba y el aire llenaba sus pulmones. Luego retenía el aire por unos segundos. A veces contaba 1, 2, 3, hasta 10. Y luego sacaba todo el aire hasta que se quedaba sin nada. Nuevamente lo hacía hasta que se sentía tranquila. Entonces la niña aprendió a controlar el estrés y ya no se ponía a gritar por todo. Hola, ¿todavía están aquí? ¡Qué bien! Por cierto, ¿qué piensan de lo que hacen estos niños? ¿Me pueden escribir lo que piensan? ¡Y esto! ¿Sabías que nosotros, tus hijos, vamos a cambiar el futuro del país? Perdón, por eso me gusta quitar volumen. Muy bien. ¿Qué les pareció ese video? ¿Cómo controló el estrés la niña? ¿Qué hizo? Ajá, muy bien. Es muy importante, tienes razón, Chelsea. Aprender a controlarnos para no estallar en cualquier momento, ya que no es bueno para las personas que nos rodean. Muy bien, que nos rodean ni para nosotros. Eso es importante. Porque, ¿por qué era que gritaba la niña? Dice. Sí, esto muy bien. Esa técnica de respiración es muy buena. A todos nos funciona. Tomando profundas respiraciones. Así es. Por cualquier cosa gritaba. Ella, muy bien, ella simplemente dice, estaba preparada para gritar. Hasta que le apareció por ahí esa bolita mágica, ¿verdad? O sea, bien, bien interesante. Muy bien. Ahí vamos a ir nosotros aplicando también esa técnica, ¿verdad? Para pues ir viendo también todo esto. Vamos a ver un poquito entonces. El tema que vamos a desarrollar se llama variaciones lingüísticas. A ver, las variaciones lingüísticas obviamente se van a dar por nosotros los hablantes, ¿verdad? Que somos los que nosotros promovemos un tipo de expresión cuando nos comunicamos, obviamente. ¿Cómo expresarías la siguiente frase? Algunos compañeros diríamos que chistosos. Un campesino, ya se fueron, y un argentino, y vos, che, ¿cómo te llamas? A ver. Un argentino, nosotros podemos identificar en cómo habla.
Sí. Ajá, muy bien. Entonces, si yo tuviese el acento argentino, ¿cómo expresaría esta idea, esta frase? ¿Cómo haría esta pregunta? ¿Quién se anima a imitar ese tono argentino? Yo soy buenísima en este tipo de Ah, cosas. muy bien, Chete, gracias. A ver, ahí la va. Y vos, che, ¿cómo te llamas? Excelente, muy bien. Así es, ese es el tono. Gracias, gracias. Un campesino, ¿cómo preguntaría si ya se fueron? ¿Cómo lo haría? Tratando de darle ese tono. Campesinos de aquí, del Salvador. Ecuador, claro. Ya se fueron. Exacto, muy bien, Chelsea, gracias, gracias. ¿Y cómo expresaríamos entonces nosotros entre compañeros y diríamos esto, esta frase, cabal, ¿cómo lo haríamos? Si alguien nos hizo como que un comentario y no nos gustó, ¿cómo le diríamos nosotros así es? Porque a ellos tal vez les causó risa, pero a nosotros no. Pues sería como, qué chistositos, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces, en cada una de estas frases que Chelsea muy amablemente nos ayudó, nosotros pudimos encontrar diferencias en cuanto a las expresiones, ¿verdad? Por cada uno de estos, digámoslo así, personajes que ella interpretó. Entonces, esto es bien importante porque nosotros en Latinoamérica, y si hablamos específicamente en El Salvador, existen ciertas diferencias del habla, ¿verdad? Y eso es normal, ¿verdad? No vamos a decir que aquello es algo extraño y algo fuera de lo usual, no. Entonces vamos a ver estas variantes lingüísticas. Entonces las variaciones o variantes lingüísticas son las diferencias lingüísticas entre los habitantes de una misma lengua. De todos estamos hablando de Latinoamérica, que todos hablamos en español, ¿verdad? Estas variedades pueden ser geográficas, pueden ser sociales y pueden ser situacionales. Geográficas estaríamos hablando ya de pues naciones determinadas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, normalmente la gente va acá en El Salvador y no sé si usted se ha percatado en algún momento que hay gente que vive en el oriente del país y se les escucha diferente la pronunciación, se les escucha como un cantadito cuando ellos hablan. No sé si se ha podido percatar de eso. Entonces, eso tiene que ver, ¿verdad? Las geográficas, las sociales, que también son muy importantes, ¿verdad? O sea, si yo he tenido la oportunidad de estudiar o no, y las situacionales, que depende de un contexto. Pero fíjense, por ejemplo, acá tenemos en esta imagen, ¿verdad? Diferentes saludos. Dice, hola. Aquí casi no se logra entender. Hello, dice en inglés. Hoy, dice hoy. Chao. Y estamos expresando saludos, que no es algo nuevo. Vamos a ver ahora este otro video. En el video de hoy vamos a trabajar con las variedades lingüísticas. Todos hablamos el español, pero no lo hacemos de la misma manera. Por eso los idiomas tienen variedades lingüísticas. El modo como varía nuestra lengua depende de diferentes factores. Por ejemplo, el momento histórico, la edad, la región y hasta la profesión. Las variedades lingüísticas se agrupan en lectos y registros. Cuando el uso de una variedad determinada del español depende de algunas características del emisor, hablamos de lectos. Las características importantes del emisor son tres, por lo tanto vamos a distinguir tres lectos. Uno es el dialecto. El dialecto depende del lugar de procedencia del emisor. Por ejemplo, en algunos lugares se dice auto y en otros lugares se dice carro. Los dos son correctos, pero dependen del lugar de donde nació una persona. Otro lecto es el cronolecto. El cronolecto depende de la edad del emisor. Por ejemplo, una persona puede llamar profesora
a su profesora, y un adolescente tal vez la va a llamar profe. Estas son las marcas que a nosotros nos van a indicar que profe tal vez lo está diciendo una persona más joven. Y un tercer lecto es el sociolecto. El sociolecto depende del grado de formación del emisor. Por ejemplo, si alguien dice, ¿leíste el libro? Sabemos que su grado de formación va a ser menor a una persona que diga, ¿leíste, como es correcto, el libro? Entonces, los lectos dependen del emisor. Ahora vamos a trabajar con los registros. Bien, los registros van a depender de la situación comunicativa. Ya no dependen tanto del hablante, sino de toda esa situación. Entonces encontramos tres tipos de registros. Un registro que es el especializado o general. En este caso, el tema general es aquel que no necesita que los participantes del acto comunicativo tengan una formación especializada en algún campo de conocimiento, ¿sí? Campo de conocimiento. En cambio, en un registro especializado, por ejemplo, en una conferencia de medicina, se necesita una determinada especialización para poder participar de esa situación comunicativa. Bien, otro registro es el formal o informal. El registro formal o informal va a depender de la confianza que tienen los interlocutores entre sí, es decir, va a depender de la relación de los participantes de la situación comunicativa. Por ejemplo, si yo tengo más confianza con una persona, por ejemplo con mis amigos o con mi familia, voy a utilizar un registro informal. Pero si yo quiero mantener determinada distancia con mi interlocutor, voy a utilizar un registro formal. Bien, y por último, los tipos de registros pueden ser oral o escrito. En este caso, el registro va a depender del canal, ¿sí? Si nosotros estamos hablando, ¿sí?, oralmente, utilizamos un registro oral. Pero si estamos conversando a través de una carta, por ejemplo, o nos estamos enviando mails, utilizamos un registro escrito. Bien, vamos a hacer un cuadro sinóptico que ordene un poco todo esto de las variedades lingüísticas. Entonces tenemos variedades lingüísticas que son el conjunto de formas de habla de una comunidad y se producen porque cada hablante, cada emisor, tiene un lecto que se divide en dialecto, ¿sí?, depende del lugar de procedencia, un cronolecto, que va a depender de su edad, y un sociolecto, que va a depender de su formación, ¿sí?, de su educación. Y cada hablante va a utilizar un registro.
un registro que depende de un tema, ¿sí? Que puede ser especializado o general, de la relación de los participantes, que puede ser formal o informal, y por último, de un determinado código, que puede ser oral o escrito. Veamos estos otros ejemplos. Los hablantes de una misma lengua comparten rasgos comunes al hablar, por formar parte de la misma comunidad lingüística. Sin embargo, no todos hablan de igual manera debido a que las lenguas presentan variaciones. Dice acá el señor policía: está prohibido estacionarse en este lugar. Pero un chico, así como usted puede preguntar en verdad entre sus compañeros, ¿qué ondas? ¿Qué tarde es? Se pasó volando el tiempo. Aquí todos estamos utilizando nuestro mismo idioma, ¿verdad? Estamos hablando que estas variaciones van a suceder en el mismo registro, en la misma lengua. Dentro de la lengua, entonces existen diferencias y diversidades debido a circunstancias sociales y regionales denominadas variaciones de uso lingüístico. Y dentro de estas variedades existen dos muy importantes: las variaciones sociales y las variaciones regionales. Aquí estamos dentro de un diálogo, ¿verdad? Dentro de un contexto, diríamos que estamos hablando de un registro informal, porque hay cierta confianza, ¿verdad? Entonces, ¿qué te pasa, Liz? ¿No te gustó lo que ordenaste? O sea, normal, ¿verdad? Sin utilizar mucha elegancia. El hecho de que las variaciones lingüísticas sociales relacionen la lengua y la distribución social de los hablantes ha permitido estudiar las diferencias entre ellos. Estas variaciones se encuentran determinadas por la región de origen, el lugar de residencia actual, el estatus económico, el sexo, la raza y la edad. Pues obviamente la región de origen, ¿verdad? O sea, nosotros también tenemos que tomar en cuenta el acceso, ¿verdad? Las posibilidades que nosotros tenemos, o sea, no es igual que yo estudie, por ejemplo, en una zona urbana, a que estudiemos en una zona rural, ¿verdad? El sexo, a ver, acá se lograría diferenciar porque, y eso ya está comprobado científicamente, ¿verdad? Las mujeres tenemos la capacidad de pronunciar más palabras, de hecho utilizamos más palabras que los caballeros, ¿verdad? Los caballeros son bien concretos y bien directos, en cambio nosotros las mujeres no, por eso somos más hablantinas, ¿verdad? Las variaciones lingüísticas se dividen en vulgar y culta, ¿verdad? El vulgar es el que nosotros utilizamos normalmente, y el culto ya estaríamos hablando de una parte más especializada. Marcan la relación entre lengua y distribución geográfica de los hablantes e indican su procedencia. Por ejemplo, en la región centroamericana, para referirse a un niño o una niña, se utilizan diversos sustantivos. En El Salvador nosotros decimos cipote, cipota. ¿De qué otro modo llamamos a los niños? ¿O nos llaman, en el caso? No, usted ya no. Bichitos. Bichitos, muy bien. En Guatemala, ¿cómo les dicen? O bichos. En Guatemala creo que les dicen patojos, creo yo. Patojo, ajá, patojo, patojo. En Honduras le pueden decir también chamaco, chamaca. No me acuerdo que les dicen güirro también. En Nicaragua, chatelito, perdón, o chatelita. En Costa Rica, huila. En Panamá, peladito o peladito. Estamos hablando que en cada país estamos utilizando un nombre diferente para referirnos a un niño, ¿verdad? Ya cuando se tiene esa confianza. Cipote, bicho, no me acuerdo de qué otras formas también se le dice acá, pero sí tenemos varios, de hecho tenemos varios. Es utilizado en forma oral o escrita, ¿verdad? Con personas con formación académica. Estamos hablando de este registro vulgar. Ahora bien, el nivel culto es una variación del lenguaje con un alto grado de formalidad.
un mayor número de recursos gramaticales y se adapta mejor a las diferentes situaciones de comunicación para obtener mayor expresividad, matices y precisión. Por ejemplo, dice, iremos al laboratorio a estudiar bioquímica y estamos hablando ya de un tipo de lenguaje especializado porque ya es más formal. O sea, nosotros, a ver, hablamos el español, pero el tipo de palabras, el tipo de registro que nosotros utilizamos en la asignatura de lengua es muy diferente al tipo de registros que usted utiliza, por ejemplo, en ciencias. Y todos estamos hablando español, ¿verdad? Entonces aquí ya va esta parte de esa formalidad, porque ya tenemos pues, un poquito de especialización. El lenguaje culto presenta las siguientes características: pronunciación cuidada, sintaxis compleja, léxico variado y preciso. Se manifiesta en la lengua escrita, sobre todo en tratados, ensayos, por ejemplo, pero también se utiliza en situaciones comunicativas orales, como exposiciones, discursos políticos y sentencias jurídicas, entre otros. Sí, lo que estábamos diciendo, por ejemplo, aquí está explicando algo de matemática, ¿verdad? Dice, el binomio es la expresión algebraica de dos términos. No puedo terminar la frase, pero creo que ustedes sí. Corresponde a hablantes suficientemente instruidos y se manifiesta en la pronunciación y el uso de palabras con deficiencias sintácticas particulares sin cuidar de la gramática. Estamos hablando ya del vulgar, ¿verdad? Espérate, no te entiendo nada. Habla más despacio y no grites. Me decís tanto y muy rápido que no te entiendo. Estamos hablando de un registro, el informal, el que nosotros utilizamos, ¿verdad? Entonces, el nivel vulgar o popular es una variación social, lo mismo que la adoptada por grupos étnicos particulares dentro de la comunidad del hablante. Y aquí estamos observando cuando nosotros estamos, un ejemplo, estamos hablando con nuestros amigos, ¿verdad? Déjame que te cuente cómo estuvo el sábado. Primero fuimos al cine con aquellos y hubieras visto, estábamos en un gran relajo porque aquí tenemos ya este registro informal, ¿verdad? Que nosotros utilizamos con nuestros amigos, con las personas de confianza realmente, ¿verdad? Con nuestros padres muchas veces también, adultos inclusive que nosotros podemos y tenemos esa confianza. Vamos a hablar ahora un poquito de estas jergas. Las jergas dominan únicamente el lenguaje técnico entre grupos sociales o profesionales. Los grupos profesionales suelen crear argots o jergas. Entonces, aquí tenemos una jerga, un ejemplo de jerga juvenil, ¿verdad? O sea, cuando usted dice chivo, la palabra chivo, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, dice Mara, ¿quedamos para el sábado? Aquí estamos hablando ya de un tipo de jerga especiales. En este caso, pues ya juvenil, ¿verdad? Que son los que van a dominar este tipo de palabras en un contexto determinado. Posiblemente nosotros como otra generación, ¿verdad? No vamos a utilizar la misma jerga que ustedes, o sea, nosotros utilizamos otra en nuestra juventud, en nuestro momento determinado, que la que están utilizando ustedes actualmente, ¿verdad? Eso también puede suceder. Los tecnicismos son palabras del vocabulario técnico especializado de arte, ciencia o oficio. Tenemos aquí ciertos ejemplos. En las artes gráficas se usan palabras como alzado, apaisano, calada, etc. En el campo jurídico, por ejemplo, podemos utilizar estos términos, ¿verdad? Dolo, coartada, alevosía, etc. En el campo militar se usan estos tecnicismos también, por ejemplo, tácticas, cohete teledirigido, comandante, etc. Entonces, estos vocabularios técnicos obviamente tienen que estar especializados de acuerdo al área en el cual se está utilizando y por eso se le llaman tecnicismos. Los cultismos son palabras que no se usan cotidianamente. Por lo general, se aprenden leyendo o en una situación académica. Muchos cultismos son tomados directamente del latín y el griego clásico. Se transmiten por escrito, ¿verdad? Y tienen esa ventaja que entonces al transmitirse por escrito no van a sufrir transformación. Aquí tenemos un ejemplo. No olviden que en la pintura debe usarse la cromática. Aquí tenemos cromo, que significa en este caso color.
Ahí terminaríamos esta parte. A ver, el objetivo de esto es que nosotros tengamos en cuenta siempre que todos estos registros van a cambiar en cuanto nosotros necesitemos adaptarlos. Por ejemplo, en una clase, pues nosotros estaríamos utilizando un registro formal, pero ya si usted de repente vamos a trabajar cuando trabajamos, por ejemplo, el proyecto STEAM, y que ustedes se quedaban trabajando ya en las salas, ahí usted automáticamente cambia el registro, porque ya se convierte en un registro informal, ¿verdad? Este registro popular, porque ya estamos hablando con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con los cuales nosotros tenemos pues mucha más confianza. Entonces, el objetivo de esto es que nosotros recordemos, ¿verdad? Que siempre vamos a estar pendientes de esos cambios, si no nos vamos nosotros a extrañar. Vamos a ver si podemos hacer estas actividades. Todos hablamos diferente. Pulsa, yo lo voy a ir haciendo, ¿verdad? Pulsa sobre las imágenes para realizar las actividades. Recuerda regresar a la pantalla inicial cada vez que termine una actividad, por si usted pues lo puede hacer. Dice, selecciona qué palabras conoces que se usan para designar a una prenda ligera que se lleva pegada al cuerpo con adornos y leyendas. ¿Sí? ¿Cómo se le llama? ¿De qué manera le llamamos nosotros? ¿Polera? ¿Playera? Playera, sí. Playera, sí. Ajá, Sí, bien. playera. ¿Sudadera? También. También le No, decimos sudadera. no sé, no, le decimos camiseta. La Camiseta. camisa. Aquí está camiseta. Ajá. Y la camisa. Camisa también, muy bien. ¿Cuál otra? Solo las dos porque la remera. Shirts, no. El shirt, pero está en inglés. Ay, no lo usamos así en inglés. No. Yo no. No. Después dice acá copiar las palabras. Sí, me voy a dejar copiar. Dice, copian las palabras que sabes que se usan en otros países. La remera, sí, la remera. ¿Y en qué país se utiliza la remera? En Colombia, sí, en Colombia y no sé en otros países, pero ahorita le digo. País en donde... Vaya, nos va a ayudar. Otra, si usted conoce. Vamos a ver. Franela. Quiero ver en Argentina, Paraguay, en Uruguay, en Tarija, en Bolivia, en regiones de Chile y en Colombia. Sí, entonces está bien, Colombia, va, muy bien. Va, entonces, cheers, ¿en dónde le dicen así, cheers? En América, Estados Unidos. Creo que lo escribí mal. Así, ¿verdad? H-I-R-T, Estados Unidos. ¿Cómo le gusta? No me gusta. Mejor español de un solo. Estados Unidos, vamos. Otra palabra que conozcamos. A ver, la franela, pero... Se ocupa franela. Franela, ¿qué país? A ver, la franela. En México, en Ecuador, en Paraguay, en Argentina y Uruguay. México le dejamos. Sí, México. Vale, muy bien. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver qué otros nombres recibe esta prenda de abrigo. ¿Nosotros cómo le decimos? Pantalón o jeans. Pantalón. Pantalón, ajá, muy bien. Blue jean en singular o Pantalones. Pantalones, plural, ajá. Vale. Ajá. Bien, en singular y en plural. ¿Cuál de los dos dejamos? En singular. Blue jeans. El blue jean. Un jeans, esta también. En plural. Muy bien. No sé. El pantalón. Ajá. Yo creo que, no sé si nos está quedando alguno, chicos. Pantalón de Y chicas. Mezclilla, ojones, a ver, Vale. no sé. Vale, después dice pantalones vaqueros, pantalón de mezclilla, ahí está, ¿verdad? Pantalón vaquero, pantalones tejanos, pantalones de mezclilla. ¿Nos parece familiar alguno de estos? Si no, no hay ningún problema. Mezclillas, ahones, dice aquí, miren. Y tusa. Ajá, ¿y eso en qué país se usa?
En Costa Rica. Costa Rica, va, gracias. Perdón, Puerto Rico. Ah, Puerto Rico. Me voy a bañar bien, gracias. Puerto Rico. Ujú, muy bien. Señor, el de mezclilla se ocupa en Mezclilla. Perú, Mm. Chile y Colombia. Mezclillas en Colombia. En Perú. Ah, Perú. Mezclillas. Perú. Muy bien. Son los que conocemos nosotros y los demás. Va, entonces, a nosotros tenemos esto. Vamos a regresarnos. Aquí, de lados extremos. Vamos a ver qué otros nombres. Miren todo lo que aparecen, ¿verdad? Dice, selecciona qué palabras conoces que se usan para designar a un soporte visual que describe un evento o producto colocado en lugares públicos. ¿Cartel? ¿Lo utilizamos nosotros? Sí, va, muy bien. Cartel. ¿Botón de anuncio? No, ¿verdad? Para nosotros creo que no. Sé. ¿Propaganda? El rótulo. El rótulo, ajá. Anuncio. Anuncio, ajá. Propaganda, no sé. Creo que sí, no sé, estamos olvidando. ¿Cuál? Propaganda. No sé, Propaganda. Amor, Ah. ayúdame. ¿Cuál otro? Letrero o afiche o póster. ¿Verdad? Póster también nos ocupan para Póster, ¿verdad? Hierro. De los otros sí no sé en qué países. Bueno, Sí, vamos a hacer. interés. A poner otro, pero es para que nosotros vayamos, vayamos conociendo cómo, esto es bonito. Vamos a hablar un poquito del origen y significado de los saludos. Los saludos desde la antigüedad han sido una forma de expresar buenos deseos, por lo que han sido considerados como un gesto noble y generoso, que a veces se nos olvida. Y miren, aquí hay un apretón de manos. El saludo evidencia el tipo de relación que se tiene con otra persona o con un grupo en cada fotografía, ¿verdad? O sea, aquí cuando se están parando, se están cuadrando, ¿qué indica esto? Como de Usted está reconociendo la superioridad de alguien más, ¿verdad? En un rango militar. Muy bien. El apretón de manos. Podría ser cuando estás en un lugar de negocios. Muy bien. Estamos cerrando un trato, ¿verdad? Muy bien. Miren aquí estas dos personas. Es signo de reverencia, pero ese no es signo de reverencia porque no están muy recostados hacia adelante, pero eso es un jamón. Ajá. Estaríamos hablando, sí, ¿verdad? Es como un saludo porque se ven al mismo nivel. Muy bien. Esta otra parte. Amor y paz. Muy bien. Eso fue una moda, ¿verdad? Acá. La relación de la hija con su papá. También, ¿verdad? Otra forma de saludo. Acá se vería como un caballero besando la mano de una dama, digamos. sí. Acá vemos a un caballero, creo que me lo salté también. Está saludando con el sombrero, ¿verdad? Una forma también de cortesía. Extender la mano tuvo su origen en la Edad Media y fue una costumbre entre caballeros. Al extender la mano, el caballero medieval demostraba que no representaban amenaza a la otra persona y nosotros lo seguimos utilizando. Se extendía la mano también, dice, de manera que se mostrara la palma vacía. Así se confirmaba que no se empuñaba un arma. Contexto, ¿verdad?
Dice acá, besar es una de las formas de contacto más antiguas. De acuerdo con la mayoría de antropólogos, sus antecedentes evolutivos provienen de la costumbre de los primates de olisquearse mutuamente para reconocerse. La mención más antigua del beso proviene de textos encontrados en la India, ¿verdad? Originarios del siglo XV a.C. La reverencia es una señal de respeto o veneración y expresa humildad y confianza. En Occidente se utiliza solo en situaciones muy formales, por ejemplo, como saludo a un miembro de la realeza. En algunos países asiáticos, como Japón, se usa para saludar, despedirse o como muestra de agradecimiento. A mayor respeto, la inclinación es más pronunciada. Ya más o menos ustedes conocían esto, ¿verdad? Se desconoce el origen cultural exacto de la reverencia, aunque se sabe que ha sido un gesto común en casi todas las culturas. Quitarse el sombrero como muestra de cortesía es una costumbre que tiene antecedentes muy antiguos. Con el paso del tiempo, esta práctica pasó de la casi desnudez a irse descubriendo cada vez menos, pero conservó el mismo significado, hasta que bastó quitarse el sombrero al saludar o el guante en el caso de las mujeres. Desde la época grecolatina, la gente acostumbraba a quitarse una o más prendas frente a otros como muestra de respeto y sumisión. Pero aquí más que todo estamos hablando del sombrero. La costumbre de besar la mano es un signo de reconocimiento y de autoridad. Tiene su origen en la Edad Media, cuando se saludaban a personalidades feudales besando el anillo que portaban, que simbolizaba poder. Actualmente, la costumbre de besar la mano es común en algunas regiones y conserva su significado original. El saludo militar actual, palma extendida a la altura de la frente, ayudó a diferenciar el trato entre militares y civiles. Anteriormente, los soldados solían saludar empleando distintas formas civiles, como quitarse el sombrero o la prenda que les cubría la cabeza. Pero ya después no, ¿verdad? Ya se queda solo esa. El saludo militar se reglamentó en las postrimerías del siglo XIX, cuando se creó el ejército moderno. El saludo fascista, es el que se veía también, tuvo una connotación polémica, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial, porque estuvo asociado a movimientos políticos y personalidades controversiales durante toda la primera mitad del siglo XX. Su origen se remonta a la antigüedad clásica. Era usado por los romanos, quienes lo acompañaban con la exclamación "Salve César". Algunos nazis creían que este saludo provenía de los pueblos germánicos y que lo usaban durante la coronación de un nuevo rey. El gesto manual de mostrar los dedos índice y medio ha tenido diversos significados según la época y el contexto social. Su significado original se remonta a la batalla de Agincourt, 1415, durante la Guerra de los 100 años. Los franceses habían amenazado a los arqueros británicos con amputarles estos dedos. Ay, pero no puedo, no me da. Ahí está. Al lograr la derrota francesa, los ingleses simbolizaron con esta señal la V. ¿Va? Miren. Entonces, el saludo de los dedos extendidos se popularizó en el siglo XX, ¿verdad? Como símbolo de amor y paz en la comunidad hippie. Pero ya estamos observando que tiene un significado muy diferente. Miren qué reciente, ya por 1415, ¿verdad? Vamos a ver. Marca verdadero o falso según corresponda para cada enunciado. El saludo militar actual tiene su origen en la Edad Media y ayudó a diferenciar el trato entre militares y civiles. ¿Qué marcamos? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Bueno, muy bien. Extender la mano fue originalmente una costumbre entre caballeros y consistió en mostrar la palma para demostrar que no se portaban armas. Verdadero. Verdadero, muy bien.
El saludo fascista es originario de los pueblos germánicos que lo usaban para glorificar al César. Falso, creo. Falso, ¿verdad? Muy bien. El origen del beso se remonta a la época grecolatina y originalmente consistió en olisquearse para reconocerse. Porque esto lo hacían y lo hacían los primates, decía. ¿Qué escogemos? ¿Falso o verdadero? Falso. Vale, pues sí, si nos equivocamos no hay ningún problema. En los países asiáticos como Japón, la reverencia se utiliza en distintas situaciones. El grado de inclinación se relaciona con el respeto. Verdadero. Verdadero, muy bien. Simbolizar la V con los dedos data de la guerra de los 100 años. Su significado de victoria ha permanecido inalterable. Falso. Yo creo que es falso. Pongámosle falso. Pero lo que estoy viendo que no me da la opción de verificar si están bien o están mal. Así que vamos a asumir que todos están bien, porque no me da opción. Solo dice marca verdadera. Pásese a la diapositiva anterior y vuelva a donde está, tal vez se recarga. F5. A ver. Ay, no, me regresó todo. Ajá. ¿Ves? Y lo borro. Aquí no. Si es que no da nada, no da ninguna opción. Bueno, pero sí siento yo que son interesantes todos estos. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque obviamente ustedes van a tener la oportunidad de viajar en algún momento, ¿verdad? Dios mediante. Y pues todos estos saludos, que usted va a Japón, obviamente tiene que estudiar la cultura, ¿verdad? Pero va a entender que si ya usted tiene que hacer una reverencia ante alguien, pues muy importante, tiene el grado de inclinación tiene que ser mayor, ¿verdad? No así como una persona ya de mayor confianza. Entonces, no, nunca he hecho el militar, no sé. Espero que no, porque sentiría raro, pienso yo, ¿verdad? Pero no sé. Vale. Hoy vamos a hacer una actividad chiquita. Página 169, por favor. Dice, investiga el origen y el significado de cada palabra que muestra la variación dialectal. Por ejemplo, chaval. ¿Qué significado tiene la palabra chaval? Yo creo que eso sí lo podemos escribir. Ahora, ¿en qué país se utiliza? Ya ustedes me van a ayudar. Chaval. ¿Qué significados tiene? Es para referirse a un niño. Señor. ¿Hola? Chavales de un niño. Ajá, correcto. Muy bien. Y se utiliza en España. En España. Ah, vaya, muy bien. Entonces, el lugar de uso, gracias. Escriba aquí en España. Pana, ¿qué significado tiene? Es mi pana. Amigo. Amigo, muy bien. ¿En qué país se podría utilizar? ¿O en qué zona, mejor dicho? Suramérica. Ajá, en Ecuador específicamente, dice. En esta parte de Sudamérica. Muy bien. Polola, ¿quién sabe qué significa eso? Los caballeros lo van a poder utilizar. Creo que solo para este término se utiliza. Significa novia. Así que cuando usted lleve a su novia a su casa, vaya a decir a su papá o su mamá, te presento a mi polola. ¿Y qué es eso? Eso le iba a decir, señor. Vaya, muy bien.
Ahí vaya a ver, les estoy dando ideas. Novia. Y se utiliza, dice, en Chile. Esta sí está rara. Guasalo. Y es para, eso significa zarigüeña. Sí conocen la zarigüeña, ¿verdad? Pues está así en fotografía. ¿Quién nos podría dar una descripción así rapidita de una zarigüeña? Zarigüeya, perdón. Es un animal chiquito, largo y peludo. Es suave. Creo que de ese habla, creo. Sí, es que es una especie, bueno, yo no sé si será como tipo tacuacín, como una rata grandota. No tan grandota, ¿verdad? Obviamente, pero sí comparada con una rata normal, algo así se ve. Entonces, guasalo se utiliza, por ejemplo, en Honduras. Muy bien. Marca con una C las frases en nivel culto y la V de nivel vulgar. Por ejemplo, de no encontrarte, partiré lejos. Estaríamos utilizando un nivel culto o un nivel vulgar. ¿Cómo lo ven ustedes? Culto. Culto, muy bien, gracias. Estas frases, ¿verdad? Solo son frases. A cachar la pelota, les. Vulgar. Vulgar, muy bien. De modo duro, pues, Igual, vulgar. vulgar, ¿verdad? Muy bien. Adecúa el siguiente mensaje a cada registro o jerga según sea necesario. Cuando nos dan un término los médicos, ¿verdad? Padece de una contracción involuntaria de los músculos cervicales. No es nada agudo. Entonces, a una madre preocupada, a la madre preocupada del paciente, ¿cómo le podríamos decir? Bueno, eso sí le voy a dar copia yo porque aquí este término está bien interesante. Padece de una contracción involuntaria de los músculos cervicales. Los músculos cervicales, ¿en qué zona los tenemos de nuestro cuerpo? Sí he escuchado hablar sobre la palabra tortícolis, ¿verdad? Porque ya un amigo más relajado aquí nos aparece así, se le torció la nuca, no es para morirse. Entonces ya cuando usted dice, se le torció la nuca, estamos hablando del cuello. Entonces los músculos cervicales están en la altura de la cabeza, creo yo. La columna, Ajá, la columna, la parte de la columna. en el inicio de la columna. Exacto, al inicio de la columna, gracias. Entonces, aquí estamos utilizando dos. En este podemos escribir, se torció la nuca. No es para morirse, dice. Y aquí sí, ¿verdad? Ya un término más, como que más utilizado. Sufre de tortícolis. Tilde en la primera I. Tortícolis. No es nada grave. Fíjense que para continuar hablando un poquito de estas variaciones geográficas o los dialectos, por ejemplo, aquí en El Salvador para nosotros, y esto sí, ¿verdad? Es bien común. Predomina el trato de vos y usted. Porque nosotros tendemos a utilizar esas expresiones, ¿verdad? No tutearnos. Y entre el vos y usted, preferimos muchas veces el vos, independientemente si es una persona adulta, ¿verdad? Es por el grado de confianza que se tiene. Nosotros lo utilizamos mucho. Igual tiene que ver con esto la pronunciación, ¿verdad? Que podemos suprimir porque aspiramos, dice, al momento de pronunciar, por ejemplo, la letra S.
Pero esto es un estudio que no es tan, no es tan puntual en nosotros. En Argentina predomina el trato de vos y usted, por ejemplo, también, ¿verdad? Este pibe dice es rubio. Y aquí sí, ¿verdad? Utilizan ellos mucha esa diferenciación entre la pronunciación de la Y la doble L. La llave, quiero ver. Llave, ajá. Ellos lo utilizan muy bien, ¿verdad? En México, por ejemplo, también predomina el trato de tú. Y en algunas regiones también hay omisión de ciertos sonidos, ¿verdad? Y eso es parte normal, ¿verdad? Que nosotros mismos lo vamos utilizando, porque eso es aprendido. Nadie nos lo enseña, sino que nosotros aprendemos esa pronunciación. ¿De acuerdo? Terminamos de llenar esto, ¿verdad? El libro. Ahí ya estamos bien, creo yo. Para que lo tengamos en cuenta. Vale. Llegaríamos entonces hasta acá con el tema. ¿De acuerdo? Recordar que podemos ver las clases también del Ministerio de Educación o escucharlas a través de la radio, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues ahí nos comunicamos. Cuídense mucho, pórtense bien y ánimo ahí, ¿verdad? Con los que ya nos vamos a vacunar, hay que aprovechar. Primero y después. Usted también, pórtese bien. Siempre. Gracias, Ricardo. Vaya, pues cuídense, feliz tarde, bendiciones.